el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos ha lanzado una campaña de televisión en Internet en México y otros países para difundir un anuncio contra la migración indocumentada. La difusión de los anuncios causó el rechazo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien anunció que Estados Unidos se aprovechó de una laguna en la ley mexicana que permitió que este anuncio pasara. De igual manera, hará una reforma de la Constitución para restaurar un artículo que prohíba la compra de contenidos publicitarios con fines de propaganda de entes extranjeros. Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Jesús García es editor en jefe de Política en la Opinión, el diario en español más leído en los Estados Unidos. Es experto en relaciones México-Estados Unidos. Señor García, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. A ver, señor García, uno de los lemas principales de la administración del presidente Trump y uno de los énfasis ha sido su batalla contra la migración ilegal. Ahora, esta campaña, a cargo de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ¿es motivo real para la reacción de la presidenta Sheinbaum? ¿Ha pedido casi de manera inmediata una ley que prohíba este tipo de mensajes políticos de gobiernos extranjeros? Sí, es muy interesante porque hay que recordar que este tipo de campañas por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de la inmigración irregular no es algo nuevo, es algo que vimos incluso con la administración del presidente Joe Biden, justamente como un incremento de inmigración, principalmente de gente de Venezuela y de el Caribe también, pues se lanzaron campañas importantes en radio y medios digitales en Centroamérica y algunos países, por ejemplo, estuvieron en Panamá, en Colombia y parte de Centroamérica, específicamente Guatemala, por ejemplo. Eran campañas muy específicas, enfocadas sobre todo a alertar lo que es el peligro de viajar hacia los Estados Unidos, digamos de una forma, o siguiendo las rutas que pues aquellos traficantes de personas pues les recomendaban seguir, pues particularmente. Además de alertarles que llegar a la frontera pues evidentemente no significaba que serían aceptados de manera inmediata. Lo que hace diferente esta campaña de la administración del presidente Donald Trump dirigida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es el tipo de mensaje que está enviando y mandándolo como un mensaje de amenaza directamente para la deportación y persecución, es decir, criminalizando de entrada a los inmigrantes, porque este tipo de campaña, incluso el día de antier se lanzó, un nuevo anuncio, una nueva campaña que enfoca y amenaza a los inmigrantes indocumentados que serían perseguidos judicialmente en los Estados Unidos, que además serían castigados con multas de $1,000 al día, además de ser deportados. Es decir, consiguiendo esta línea de crecimiento de criminalización de los inmigrantes. Ese es el contexto en el que reacciona la presidenta Claudia Sheinbaum. Tengo entendido, revisé justamente la reacción que tuvo en su conferencia matutina y hay que recordar que parte de, digamos, esa estrategia que tiene el gobierno mexicano, particularmente este gobierno, está defendiendo mucho la autonomía, la soberanía del gobierno y es justamente el mensaje que le ha enviado también a la administración del presidente Donald Trump y que de algún modo le ha ayudado también a tener negociaciones importantes sobre el tipo de aranceles. Entonces, en esa, digamos, me parece consecuente básicamente el discurso que tiene la presidenta Sheinbaum en ese sentido, siguiendo su propia política de defender la soberanía en México y también pues no apoyar mensajes que pues discriminen a los inmigrantes, porque sí estamos viendo, repito, un cambio de discurso en contra de cómo se está abordando el tema de la inmigración irregular por parte de la administración Trump. El legislativo en México ha respaldado la iniciativa de la presidenta Sheinbaum con un proyecto de estos que se denominan fast track, es decir, rápidamente. Esto lleva implícito un mensaje a la administración Trump. Lo que no sabemos es cómo va a reaccionar, ¿no?
Sí, la administración Trump, digamos, en este momento me parece que es muy interesante la forma en que ha mandado, incluso el secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha dejado muy claro. Cuando él estuvo, por ejemplo, en audiencias para ser aceptado y avalado por parte del Senado para su posición, una de las cosas que destacó y me pareció muy interesante que lo hiciera es la soberanía y cómo la Constitución mexicana marcaba la soberanía de México y por qué era muy difícil que México se alineara al proyecto, digamos, estadounidense en materia de relaciones exteriores, por ejemplo, y en lo que corresponde en América Latina. Es, por supuesto, interesante que veamos cómo puede haber una reacción una vez que se concrete esta reforma que está proponiendo la presidencia desde México, envía directamente al Congreso y que se haga en fast track, como bien señalas, y la reacción inmediata que pueda tener, pero dado justamente la propia defensa de soberanía que la administración Trump está implementando y el discurso, hay que recordar que toda esta reforma que está haciendo de cambios de acuerdos comerciales a nivel internacional están muy enfocados en un tema de soberanía y de independencia también por parte de los Estados Unidos. Entonces, de algún modo, criticar a México por hacer e impulsar esta soberanía sería contradecirse a sí mismo y pues México tendría, digamos, argumentos pues muy válidos para señalar nosotros estamos cuidando solamente lo que creemos que es importante para nosotros y la presidenta Claudia Sheinbaum ha establecido algo que me parece importante. Creo que es bueno y que le ha ayudado de algún modo con sus negociaciones con el presidente directamente, el presidente Donald Trump, y es el señalar que hay una coordinación directa con Estados Unidos para encontrar puntos en común y avanzar en ese sentido. Ahora, el Departamento de Seguridad, por su parte, ha informado que la intención de este tipo de campañas es tener un alcance nacional e internacional para que los migrantes conozcan las consecuencias que pueden sufrir si ingresan de manera ilegal a los Estados Unidos. Ahora, ya usted lo mencionó, el lenguaje amenazante quizás no sea el adecuado. Sí es, como señalé, no es nuevo por parte de la administración estadounidense establecer este tipo de campañas. Creo que fue muy importante. El anterior secretario de Estado, Anthony Blinken, de hecho lideró las campañas, no fue directamente del Departamento de Seguridad Nacional, lo cual también es un cambio muy interesante. Fue antes del Departamento de Estado, porque el secretario entonces era quien lideraba los encuentros con varios gobiernos en Centroamérica y, bueno, parte del Caribe. Vimos reuniones importantes en Panamá, en Costa Rica, con Guatemala, etcétera, donde al mismo tiempo se lanzaban estas campañas. Estaban muy enfocadas, repito, al tema del peligro de hacer un cruce, por ejemplo, desde Venezuela, cruzar todo Centroamérica, cruzar partes peligrosas también en México que eran fundamentales de alertar a la gente. Pero evidentemente el objetivo final de la campaña era que la gente no viajara hacia los Estados Unidos, algo que México, pues de algún modo, digamos, oficialmente no apoyaba con campañas de ese modo. Esas campañas nunca se transmitieron en México y no se hacían, digamos, porque estaban muy enfocadas, por ejemplo, en estaciones de radio, etcétera. Pero sí se hicieron en todo Centroamérica y en parte de Sudamérica, según los reportes que nosotros tuvimos en ese momento y el envío de las campañas como nos las compartieron. Esto también marca mucho el hecho de que estén haciendo la campaña directamente en México. Otro punto fundamental es que no son campañas solamente digitales, por ejemplo, en este caso, es televisión abierta en México, es decir, les pagaron a estas televisoras abiertas que tienen una concesión y que el gobierno mexicano, dadas las leyes mexicanas, pueden revisar el tipo de mensaje que estén difundiendo y que va en contra de los propios ciudadanos mexicanos de algún modo, que pudieran pretender inmigrar, por ejemplo, pero no solo los mexicanos, sino los propios inmigrantes de otros países que se encuentran en territorio mexicano y que pues reciben este mensaje. Yo entiendo finalmente que es una campaña, parte de la estrategia del gobierno estadounidense, pero eso no quita evidentemente que el mensaje pues es mucho más duro. Estamos viendo que lo que está buscando la actual administración es acorralar a los inmigrantes indocumentados, invitándolos a que se vayan a través de la aplicación CBP Home, por ejemplo, que se suscriban y que se registren básicamente a través del sistema de migración, y si no lo hacen en un periodo que ya empezó y que está a punto de terminar en alrededor de 20 días, pues si no lo hacen, entonces van a enfrentar, por ejemplo, multas de hasta $5,000 y también van a enfrentar persecución judicial. Es decir, hay un
un entramado justamente por parte de la administración Trump para acorralar a los inmigrantes y que se vayan de los Estados Unidos, pero también que no lleguen más personas. Ha bajado mucho, por supuesto, también por la militarización de la frontera que está avanzando considerablemente, la militarización entre México y Estados Unidos. Ya vimos que se cedió un nuevo terreno para el Departamento de Defensa y eso pues ha bajado considerablemente los encuentros con inmigrantes. Hay que hacer las diferencias en cuanto al cruces y los encuentros. Los encuentros son finalmente los que se reportan, es decir, una persona puede intentar entrar a Estados Unidos 2 o 3 veces y esas 3 veces se integran a la estadística y por eso son encuentros como tal. Entonces, ha bajado considerablemente, más del 96% según el último reporte que estamos teniendo por parte de las autoridades. Ahora, señor García, evidentemente, y usted lo señaló, una arista importante es que esto salió en televisoras en México. Y esta ley o esta legislación que pudiese hacerse desde el Congreso prohibiría que esto fuese así. ¿Habrá quien pueda pensar o señalar que esto puede llegar a ser censura? Sin duda creo que puede haberse ese mensaje, pero me parece que también tendría que revisarse. No tengo, digamos, en concreto cuál es específicamente la reforma o el artículo como tal, o si se retomaría el artículo que se había borrado anteriormente, que era básicamente evitar mensajes que discriminen o que provoquen, digamos, problemas a la población en términos generales, básicamente discriminación. De hecho, hay análisis importantes sobre el tipo de mensaje que está enviando y realmente podría enfrentarse. Ahí tendría que hacerse el análisis. Entiendo muy bien con el lenguaje que se esté manejando para determinar si se trata de censura o de básicamente evitar que a través de mensajes que puedan ser oficiales de otros gobiernos se esté promoviendo un tipo de discriminación, digamos, hasta inclusamente velado, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, es entendible. Bueno, habrá que esperar el artículo en cuestión, la reglamentación, qué dice, qué no dice, y ya iremos sobre esto. Señor García, le agradezco mucho el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. De hecho, una cosa rapidísima Claro, antes de irme, claro, perdone, dígame, por favor. porque estaba yo revisando justamente el artículo original y tengo entendido, según por unas fuentes por parte del gobierno, que lo que se busca es retomar exactamente el artículo que se había borrado. Y básicamente lo que se está buscando es que se evite transmitir lo que llaman propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras. Es decir, que no, sería básicamente bloquear el paso para que ningún país, ningún gobierno extranjero esté difundiendo este tipo de mensajes que se consideren discriminatorios en México. Pero repito, eso es, digamos, el artículo original. No sabemos si va a estar en el mismo sentido la reforma. Como decía, habrá que esperar y cabalgaremos sobre lo que este artículo traiga aquí y ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para usted.